¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con un nuevo análisis semanal del mercado de las criptomonedas en el que vamos a comentar lo más importante que ha sucedido esta semana tanto en los mercados financieros como en el ecosistema cripto en específico. Vamos a comentar cómo está Bitcoin a día de hoy, qué ha hecho en los últimos 7 días y sobre todo qué podemos esperar de ahora en adelante, comentados también la estrategia que estoy siguiendo yo personalmente y que estamos siguiendo en mi grupo privado de inversores. Así que, sin más dilación, vamos ya con el vídeo porque tenemos un montón de cosas que comentar. Entonces, como siempre, vamos a empezar por CoinMarketCap, viendo un poco cómo está el mercado cripto a día de hoy y así hacemos una actualización de lo que ha pasado esta semana en cuanto a precios, ¿vale? Lo primero que tenemos que saber es que ha sido una semana positiva dentro del mercado cripto y vemos aquí el CoinMarketCap 20 Index DTF con una subida del 2,15%, ¿vale? Luego tenemos a Bitcoin subiendo un 3% y situándose ahora mismo en los $93.000 aproximadamente, y Ethereum con una subida incluso superior, más allá del 4%, que le sitúa en los $3.200, ¿vale? Entonces, como vemos, ha sido una semana positiva, pero lo que llama la atención es que hoy tenemos un arranque de semana bastante negativo, que es lo que solíamos tener en aquellos meses, sobre todo de octubre, noviembre y parte de diciembre, en los que prácticamente cada lunes era una sangría y veíamos cada vez empezar la semana del mercado con retroceso. Pues bien, hoy tenemos el mismo movimiento, ahora un poquito más adelante veremos qué ha provocado toda esta caída, pero de momento empezamos la semana con bastante mal pie y con caídas bastante importantes en prácticamente todas las criptomonedas, ¿vale? Pero en general, como digo, la semana ha sido una semana relativamente positiva, con algunas subidas y algunas bajadas, algunas subidas muy fuertes y algunas bajadas muy fuertes, pero bastante variedad en el tema de las altcoins y Bitcoin y Ethereum manteniéndose bastante estables, incluso alcistas, durante los últimos 7 días, ¿vale? Entonces, como digo, mientras que la semana ha sido buena, hoy hemos empezado con muy, pero que muy mal pie, y la razón es que Donald Trump ha vuelto a hacer las suyas y parece que vuelve otra vez la amenaza de los aranceles, en este caso solamente hacia los países europeos que no quieren permitir que Estados Unidos se haga con el control de Groenlandia, que es uno de los ejes de la estrategia global de exteriores que está llevando a cabo Donald Trump. Después de lo de Venezuela, ahora parece ser que su siguiente objetivo es tomar el control de Groenlandia y para ello va a tener que negociar, obviamente, con Europa, ya que Dinamarca pues, es básicamente el dueño, por así decirlo, de Groenlandia, o el que en teoría tiene el control sobre el país, aunque veremos porque es semi-autónomo este país y veremos al final cómo acaba todo esto y cómo se desarrollan las negociaciones, porque de primeras lo que ha pasado aquí es que básicamente Trump ha dicho que va a imponer unos nuevos aranceles a todos los países de Europa que se opongan a su compra, por así decirlo, de Groenlandia. De momento ha citado un arancel del 10% a 8 miembros de la Unión Europea, que vemos aquí que son Dinamarca, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia, Noruega y el Reino Unido, hasta que puedan adquirir Groenlandia. Y de hecho ha dicho también que si Estados Unidos no logra adquirir el enorme territorio danés semiautónomo, Trump añadió que los gravámenes aumentarían al 25% en el mes de junio, ¿vale? Entonces, básicamente esto es Trump amenazando a Europa diciendo: como no me dejéis hacer lo que me da la gana y adueñarme de este territorio que no es mío para nada, lo que voy a hacer es voy a poner un arancel del 10% a todas vuestras exportaciones de Europa a Estados Unidos, y si en junio no he conseguido todavía la compra, voy a subir esos aranceles del 10% al 25%. ¿Cuál ha sido la respuesta de Europa? Pues la respuesta de Europa es, de primeras, hacer una cumbre de emergencia, como vemos aquí, que está programada para el jueves en Bruselas, pero lo que de momento se está comentando es que la Unión Europea se está preparando para debatir diversas respuestas, con un paquete, por ejemplo, de aranceles por 93.000 millones de euros a las importaciones estadounidenses, ¿vale? Así que de momento lo que parece, no sabemos todavía detalles específicos y sobre todo cerrados, pero lo que parece es que la Unión Europea no se va a echar para atrás, va a intentar defender Groenlandia para Dinamarca y va a contraatacar a Trump con nuevos aranceles a las importaciones provenientes de Estados Unidos, ¿vale? Así que veremos a ver cómo reacciona todo y en qué acaba todo, si esto simplemente es un farol o realmente va en serio Trump con esto de los aranceles, pero parece que vuelve un poquito los fantasmas, las sombras del año 2025, que ya sabemos que pues trajeron una caída significativa en todos los mercados financieros, una corrección muy importante entre los meses de enero y abril de 2025, ¿vale? Así que de momento la reacción ha sido caídas en los mercados de los activos de riesgo, sobre todo. Hemos visto una caída importante en Bitcoin hasta los 90.000 prácticamente en la madrugada de este lunes. Hemos visto cómo los futuros del Nasdaq, el S&P 500, el Dow Jones, etcétera, caían también, aunque hoy tengo que decir que el mercado americano está
cerrado. Hoy es festivo en Estados Unidos, pero lo que vemos es que el Dow Jones cae prácticamente un 1%, el S&P 500 un 1,2% y el Nasdaq un 1,7%, ¿vale? Vemos aquí que los activos de riesgo sufren mucho ante esta inestabilidad a nivel geopolítico, ¿vale? Y luego también vemos que el oro, por el contrario, pues está subiendo máximos históricos. Ya sabemos que al final la incertidumbre y el riesgo geopolítico es muy bueno para el oro, que es el activo refugio por excelencia. Eso en cuanto a la macroeconomía. Vamos a hablar ahora directos a el mercado cripto, porque lo más importante de esta semana ha sido una cosa a nivel regulatorio que ha sucedido en Estados Unidos, ¿vale? Y ha sido la aprobación del Clarity Act. El Clarity Act es una de las regulaciones estrella del mandato de Trump, por así decirlo, de la administración Trump, que se supone que su objetivo es regular un poco el mercado de las criptomonedas para que se sepa exactamente qué es cada activo, quién lo regula, cuáles son las normas, etcétera, etcétera, porque hasta ahora era imposible saber qué se podía y qué no se podía hacer porque no había un marco regulatorio claro, ¿vale? Entonces, lo que ha pasado es que se ha retrasado y ahora vamos a ver por qué y cómo puede afectar. Entonces, en primer lugar, ¿qué es esto del Clarity Act? ¿Vale? Repito, es un proyecto de ley de Estados Unidos que busca poner reglas claras al mercado cripto, definir qué activo regula la SEC, es decir, los valores, y cuál es la CFTC, que es la que regula los commodities, y cómo se regula en general el mercado spot para reducir la incertidumbre y la inestabilidad, ¿vale? Eso es lo que es o lo que pretende ser este Clarity Act. Entonces, ¿por qué se ha cancelado su avance? Pues porque sencillamente se ha pospuesto el paso clave en el Senado al abrirse una pelea por el contenido realmente de este Clarity Act, ¿vale? Entonces, lo que ha pasado prácticamente es que el martes salió Brian Armstrong, que es el CEO y fundador de Coinbase, que es un poco la voz principal de la industria cripto en Estados Unidos, y dijo que no podían apoyar este proyecto de ley tal y como está escrito porque hay puntos sensibles muy importantes, como por ejemplo los stablecoin yield rewards, que es básicamente los stablecoins que te dan un rendimiento del 3 o el 4%, por ejemplo, dentro de Coinbase con la stablecoin USDC, y que obviamente podían repercutir en muchas salidas de capital por parte de depósitos bancarios, que es lo que le da dinero a los bancos de Estados Unidos, y por tanto los bancos de Estados Unidos están diciendo, oye, que como esto se apruebe realmente, voy a sufrir una fuga de depósitos que me puede hacer muchísimo daño al final en el balance. Entonces hay una clara disputa entre los bancos tradicionales de Wall Street y la industria de criptomonedas, ¿vale? Entonces, esto, de momento, lo que estaba escrito en este proyecto no le ha gustado nada ni a Coinbase ni a la gran mayoría de la industria cripto. También ha dicho que había puntos sensibles también como DeFi, la tokenización de acciones, y al final el comité ha decidido pausar la renegociación. Entonces, ¿qué consecuencias tiene? Pues que a corto plazo hay obviamente más incertidumbre y retraso de la claridad regulatoria. A medio plazo depende del resultado. Si se ajusta el texto y sale un poquito más favorable y equilibrado, sería muy positivo obviamente para el sector, que es realmente lo que se viene descontando desde que está Donald Trump en el poder. Y si se endurece o si se alarga incluso más, puede frenar un poco la innovación en Estados Unidos y empujar actividad y capital hacia otras jurisdicciones o incluso hacia otros sectores, ¿vale? Que la gente ya no quiera pues emprender o seguir sus proyectos dentro de Estados Unidos, me refiero a la industria cripto, porque no hay una regulación realmente favorable y hay límites, como digo, en lo que se puede y no se puede ofrecer por culpa de estos bancos que están viendo cómo su modelo de negocio cada vez va teniendo menos sentido gracias a la llegada de productos de DeFi, productos de finanzas descentralizadas. Así que ojito, porque es muy importante cómo se vaya a solucionar este tema. Entonces, dicho esto, vámonos directamente a los gráficos, porque lo que queríamos comentar es un poco, tras todas estas noticias, tanto macro como cripto, vamos a ver la reacción realmente del mercado y en específico de Bitcoin. Pues bien, en primer lugar tengo que decir que Bitcoin responde muchísimo más a lo que pasa en la macroeconomía y en el entorno geopolítico que a lo que pasa realmente en cripto, ¿vale? Es mucho más influyente el panorama macro que el panorama cripto para Bitcoin en general, ¿ok? Entonces, lo primero que hay que saber es que la semana pasada, como hemos dicho, fue una semana muy positiva para Bitcoin porque logramos romper y superar durante el martes anterior
esta barrera de los 94.000, que era o parecía ser la parte alta del rango lateral en el que llevábamos desde la mitad de noviembre. Veníamos comentando, de hecho, en muchos vídeos anteriores, esta especie de rango entre los 94.000 y los 84.000, que obviamente estaban actuando como un movimiento de consolidación después de todo el movimiento bajista de octubre y parte de noviembre, en el que Bitcoin cayó desde los $126.000 hasta incluso tocar el 20 de noviembre los $80.000 por Bitcoin. ¿Vale? Entonces, lo que ha pasado esta semana es que hemos tenido esta ruptura del rango al alza, pero lo que parece ser es que también se está transformando esta especie de rango lateral exacto en una especie de cuña ascendente, que cumple exactamente con la misma función de consolidación que lo hace prácticamente el rango lateral. Es una cosa muy parecida, y dentro del contexto un poco más medioplacista, en gráfico más semanal, hacen prácticamente lo mismo, que es proyectar, pues después de este impulso bajista desde los 125 hasta los 80, proyectan que si aquí seguimos consolidando y rompemos esta cuña ascendente a la baja, rompemos esta línea roja, la proyección es de seguir cayendo y buscar un movimiento de continuación, porque esto no deja de ser, como digo, un patrón de continuación bajista. Venimos del primer impulso muy fuerte a la baja, que es un primer impulso, luego podríamos tener este pullback y luego ver la continuación, ¿vale? Simplemente lo que ha cambiado, a pesar de la ruptura del rango, es que antes estamos viendo una posibilidad de que tuviéramos este patrón de consolidación y luego esta continuación bajista, ¿vale? Con esta continuación en forma de rango lateral, y ya lo que estamos valorando es que pues tengamos este primer impulso igual, pero que en vez de en rango lateral se empiece a consolidar aquí en una especie de cuña ascendente, que va a subir el precio un poquito, tal, y luego otra vez el mismo movimiento bajista, ¿vale? Así que técnicamente al final proyectan el mismo movimiento, que es una continuación a la baja del primer movimiento que vimos entre octubre y mediados de noviembre, y hasta que no superemos, sigo diciéndolo, en la zona entre los 100.000 y los 105.000, para mí seguimos en un entorno bajista a medio plazo, y las proyecciones están en seguir bajando en los próximos meses hasta buscar niveles como por ejemplo los 75.000 o incluso los 65.000, ¿vale? Eso en el medio plazo, porque a nivel de gráfico semanal, repito, seguimos por debajo de la media móvil de 50, hemos roto mínimos crecientes en gráfico semanal, y ahora mismo para mí el escenario más probable es que esto sea un pullback en semanal para iniciar el siguiente movimiento bajista y continuar con este cambio de tendencia que empezamos a ver con este doble techo que vimos entre julio y octubre del año 2025 en este gráfico semanal, ¿vale? Así que eso es lo que yo sigo viendo en el mercado, y es este escenario sobre el cual yo estoy creando mi estrategia tanto a corto como a medio y largo plazo, ¿vale? Entonces, dicho esto, sigo diciendo, medio plazo lo veo bajista al mercado, sin embargo, a corto plazo ya os vengo diciendo que pues cada vez está un poquito más claro este canal, y por tanto se puede tradear este tipo de movimientos más a corto plazo, ¿vale? Por ejemplo, ahora que hemos visto esta ruptura del rango al alza, llegamos a tocar los 98.000, hemos caído durante prácticamente 5 días seguidos, hoy hasta hoy toca otra vez los 92 más o menos, si no me equivoco, exactamente los 91.800. Entonces ahora mismo tenemos dos opciones. Si volvemos a recuperar esta zona de los 94.000 y la aguantamos durante los próximos 2 días, creo que va a ser muy buena zona también para buscar entradas y otra vez testear los 98 o 99.000. Y si por el contrario vemos caídas hasta esta zona, hasta la zona, por ejemplo, de los 90.000 o incluso 89.000 por aquí, creo que también va a ser muy buena zona para buscar algunas operaciones en largo, en longs a corto plazo, buscando este rebote y otra vez buscar tanto la parte alta del canal como también la zona de oferta y demanda de los 100.000, que es, recuerdo, donde se sitúa la media móvil de 50 semanas. Entonces, esta zona me parece una muy buena zona, sobre todo para buscar entradas. Repito, si aguantamos los 94 o 95.000 en los próximos 2 días, también se puede buscar un movimiento de continuación, pero es cierto que al final el ratio de riesgo-recompensa para mí es mucho más interesante buscarlo en estas zonas, en la parte baja de la cuña, por así decirlo, y donde está también la media móvil de 50, que pues realmente buscar una entrada, por ejemplo, buscarla por encima de los 94.000, aquí buscando esta subida, porque aquí como veis el ratio beneficio-riesgo pues para mí no es tan interesante, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es esperar a ver si se produce esta caída en los próximos días y ahí poder buscar alguna entrada, no solamente en Bitcoin, sino también, ¿por qué no?, en alguna altcoin.
¿ok? Entonces, dicho esto, vamos a ver lo que estoy haciendo yo personalmente con mi capital, lo que estamos haciendo en Kings Capital, que si no lo sabéis todavía, es mi grupo privado de inversores. Si te interesa saber más, puedes agendar una llamada completamente gratuita conmigo y te lo cuento. Tienes el link en el segundo enlace de la descripción. Y bueno, básicamente lo que seguimos haciendo es nuestro DCA semanal en altcoins de las narrativas más fuertes del 2026, que son las que confiamos que van a dominar el mercado cripto de aquí a los próximos 6 o 12 meses, ¿vale? Ahora es cierto que estamos en un momento del mercado muy aburrido, y esto lo comento siempre tanto en los directos de la comunidad como en diferentes vídeos de aquí en YouTube o incluso en Instagram, que si todavía no me sigues en Instagram tienes también el enlace de mi perfil en la descripción. Y bueno, al final lo que pasa es que estamos en un momento bastante aburrido. Las altcoins no se mueven prácticamente, se mueven solamente unas pocas, las otras se caen y encima de forma muy lenta y sosegada. Bitcoin parece que rompe, pero no rompe. Estamos en un proceso muy lento, que es lo que pasa cuando ocurren esta especie de rangos laterales en los que el precio no tiene fuerza de movimiento, no hay mucho volumen, no hay una decisión unánime, hay mucha incertidumbre y una falta de consenso y fuerza en el precio de Bitcoin, ¿vale? Entonces, al final, durante estos periodos yo considero que la mayoría de altcoins está muy barata en relación a lo que creo que puede estar cuando Bitcoin dentro de 6 o 12 meses vuelve a marcar nuevos máximos históricos, que yo por el contexto macro estoy seguro de que lo va a hacer, no al 100% obviamente, pero estoy muy convencido de que así va a suceder, y por tanto creo que en un entorno en el que Bitcoin recupere los 120 o incluso se vaya a 130, 140.000, creo que muchas altcoins que ahora mismo están hundidas van a hacer un por 2, un por 3 o incluso más, ¿vale? Entonces creo que es una muy buena oportunidad ahora para hacer DCA en esas altcoins que creo que van a dominar el mercado de las altcoins y que se van a recuperar con más fuerza cuando Bitcoin también vuelva a la senda de la euforia y busque otra vez romper esos máximos. Entonces, yo lo que estoy haciendo, como digo, es un DCA de 12 semanas. Esta es la tercera semana en la que lo hacemos y vamos comprando un poquito de cada una durante cada lunes, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo es combinar, sobre todo, narrativas de momentum, como por ejemplo la privacidad, que es sin duda alguna la única que está tirando al alza con fuerza. No hace falta más que ver los gráficos, por ejemplo, de Monero, que ha subido, pues en cuestión de una semana, llegó a subir un 70%, ahora se sitúa en un 35% de subida en una semana, una barbaridad para todo lo que estamos viendo con el resto de altcoins. Dash, por ejemplo, incluso tiene subidas más agresivas. Esta semana también llegó a haber una subida de prácticamente el 150%, ahora mismo está solamente en un 100%, solamente. Entonces, como veis, al final hay sectores o hay un sector que es el de la privacidad, que para mí es un poco más apostar al momentum, a donde está la atención ahora mismo en el mercado, y creo que va a seguir estando ahí en los próximos 6-12 meses, simplemente que ahora mismo es el único caso de uso ahora mismo dentro de las altcoins que realmente tiene demanda y tiene atención del mercado. Por eso al final es una narrativa para mí de momentum, la estoy acumulando, y también estamos empezando a acumular también narrativas value, que para mí son aquellas que están completamente hundidas por el sentimiento del mercado ahora mismo, pero que considero que están muy infravaloradas, porque el momento que Bitcoin se recupera, creo que van a subir muchísimo, porque realmente tiene un modelo que tiene sentido con el nuevo paradigma, por así decirlo, del mercado de las altcoins, ¿vale? Que tienen un protocolo que genera beneficios, que genera ingresos, que los comparten con los holders, que tienen unos tokenomics que alinean intereses de inversores, equipo y ecosistema. Por lo tanto, ahí es donde yo estoy buscando valor y ahí es donde estoy empezando a construir posiciones de cara al medio y largo plazo, ¿vale? Y luego también comentar que si Bitcoin cae a los 90.000, que es donde está, como hemos visto, la media móvil de 50 y la parte inferior de la cuña ascendente, buscaremos compras de corto plazo, ¿vale? En esta zona que hemos visto, que si cae a la zona de los 90.000 más o menos, creo que aquí es una zona de compra para buscar posiciones e intentar, pues, surfear esta posible subida desde los 90.000 hasta los 97, 98.000 dólares, ¿vale? Así que nada, chicos, esto ha sido todo por hoy. Tampoco me quiero enrollar mucho más. Recordaos que podéis agendar una llamada de acceso a Kings Capital conmigo haciendo clic en el segundo enlace de la descripción. También tenéis ahí el acceso en el primer link a mi comunidad completamente gratuita de WhatsApp, donde comparto análisis diarios del mercado y también reflexiones y algunas cositas más. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, dejadme un like, suscribiros al canal para más vídeos todos los lunes sobre el mercado cripto y que tengáis una semana fantástica.